En varias comunidades de Michoacán hay historias que la gente no cuenta abiertamente, no porque sean mentira, sino porque incluso mencionarlas incomoda. Esta es una de esas historias, la historia de Don Silverio, un hombre que durante años fue conocido en toda la zona, no por ser querido ni respetado, sino porque había algo en él que simplemente no encajaba. Don Silverio era un ganadero de los de antes, seco, callado, de esos que no hacen conversación y que cuando hablan parece que cada palabra pesa más de lo normal. No sonreía, no saludaba, y si llegabas a cruzarte con él, lo más incómodo no era el silencio, era su mirada. Decían que no parpadeaba como los demás, que cuando te veía, no te veía a ti, sino algo más, algo detrás. Su rancho estaba completamente aislado, perdido entre cerros secos, caminos de tierra y un paisaje que, conforme te alejabas del pueblo, se volvía cada vez más vacío. Para llegar, había que manejar varios kilómetros sin señal, cruzar un arroyo que casi siempre estaba seco y seguir por un camino donde ni siquiera los animales se atravesaban. No había casa cerca, no había postes de luz en gran parte del trayecto, solo viento, polvo y ese silencio que empieza a sentirse pesado cuando llevas demasiado tiempo sin escuchar nada más. La gente evitaba pasar por ahí de noche, no era por historias. Al menos no al principio. Era porque había algo en ese lugar que hacía que el cuerpo se pusiera alerta sin razón, como si, aunque no vieras nada, algo sí te estuviera viendo a ti. Y cuando finalmente llegabas al rancho, lo primero que notabas no era el ganado, era el silencio. Un silencio que no encajaba, porque en cualquier rancho hay vida, incluso cuando parece que todo está tranquilo. Siempre hay algo moviéndose, el roce de los animales entre sí, el sonido de las cadenas golpeando la madera, el crujir de las tablas viejas, los insectos escondidos entre la tierra, el viento empujando las láminas o colándose entre las rendijas. Es un ruido constante, casi imperceptible, pero está ahí. Es lo que te hace saber que todo sigue funcionando como debería, pero en el rancho de Don Silverio no era así. Ahí el silencio no era normal, era pesado, no era la ausencia de sonido. Era como si el sonido estuviera siendo contenido, detenido antes de poder existir, como si algo lo apagara antes de que pudiera formarse por completo. Incluso cuando el viento pasaba entre los cerros, al llegar al rancho parecía perder fuerza, como si no quisiera entrar del todo. Los animales casi no se movían, y cuando lo hacían con una lentitud extraña, sin ese comportamiento inquieto que suele tener el ganado. No había golpes, no había bramidos constantes, no había ese desorden natural de un corral. Era como si todos compartieran una misma tensión, como si estuvieran atentos a algo que no se veía. Más de una persona dijo lo mismo después de entrar ahí por primera vez, que el cuerpo se le ponía rígido sin razón, que sentía la necesidad de no hacer ruido, de no hablar más de lo necesario, como si levantar la voz fuera una mala idea, como si hubiera algo que no debía ser interrumpido. Y entre más tiempo permanecías ahí, más clara se volvía esa sensación, como si el lugar tuviera reglas que nadie explicó, pero que todos entendían. Nadie sabía exactamente cuántas cabezas de ganado tenía Don Silverio. Algunos aseguraban que eran más de 100, otros decían que fácilmente duplicaba eso, pero la realidad es que nadie podía comprobarlo, porque casi nadie se atrevía a recorrer completamente el rancho. Había zonas a las que simplemente no se acercaban, no porque estuvieran prohibidas, sino porque algo dentro de ellos les decía que no lo hicieran. Y aún así, en el pueblo siempre se repetía lo mismo, casi como una frase ya hecha:
A ese hombre nunca le falta nada, y lo decían en voz baja, no con envidia, sino con una incomodidad difícil de explicar, porque en un lugar donde la sequía arruinaba cosechas, donde el ganado enfermaba sin razón aparente, y donde cada temporada alguien perdía lo poco que tenía, que a un solo hombre nunca le faltara nada, no era señal de suerte, era señal de algo más. Pero lo más inquietante de todo es que no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que don Silverio era como cualquier otro. Se le veía en el pueblo con frecuencia, comprando costales de alimento, discutiendo precios, hablando con otros ganaderos sobre el clima o las enfermedades del ganado. Incluso llegaba a quedarse en las fiestas, no porque fuera sociable, sino porque era lo normal. No destacaba, no llamaba la atención, era uno más, hasta que empezó a perderlo todo. Primero fue la sequía, una de esas que no perdonan, que revientan la tierra y secan hasta lo más profundo. Luego vinieron las enfermedades, animales que caían sin explicación, que dejaban de comer, que se debilitaban hasta no poder levantarse. Después empezaron a pasar cosas más raras, animales que desaparecían, no morían, no había cuerpos, no había huesos, no había sangre, tampoco había huellas de ataque, ni cercas forzadas, ni rastros de que alguien hubiera entrado, simplemente dejaban de estar. Al principio pensó que eran robos, era lo más lógico, pero no había señales. Ninguna, solo ausencia, como si algo los hubiera sacado sin dejar rastro. Solo ausencia, y esa ausencia empezó a pesarle más de lo que podía soportar, porque no era solo perder animales, era ver cómo todo lo que había construido durante años se deshacía sin explicación. Cada día salía al corral esperando encontrar menos, revisando cercas, buscando huellas, tratando de convencerse de que había una razón lógica detrás de todo, pero no la había, hasta que un día, ya completamente cansado, frustrado, con el sol cayendo fuerte sobre la tierra seca y el coraje acumulado durante semanas, don Silverio terminó diciendo algo que después nunca pudo retirar. No lo dijo como un rezo, no lo dijo como un ritual, lo dijo casi como una burla, como una forma de soltar todo lo que llevaba dentro, mirando hacia el cerro, con rabia, con impotencia, soltó algo así como: ya dime qué quieres, pero sácame de esta miseria, y lo dejó ahí, como una frase más, como una queja lanzada al aire. Ni siquiera lo pensó dos veces, pero lo que dijo no se quedó en el aire, porque 3 días después algo llegó. Era una tarde tranquila, de esas donde el calor hace que todo se mueva más lento. Don Silverio estaba atendiendo el poco ganado que le quedaba cuando vio a alguien acercarse por el camino. No era normal ver gente llegar hasta ahí, mucho menos caminando. El hombre venía solo, vestía ropa sencilla, pero había algo raro en ella, como si no correspondiera del todo al lugar. No estaba sucia como debería después de caminar tanto, ni parecía afectada por el polvo del camino. Caminaba despacio, sin prisa, pero tampoco parecía cansado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, don Silverio notó algo más. Su rostro no era que estuviera desfigurado, era peor que eso, era completamente normal, pero había algo en su expresión que no terminaba de encajar. No sonreía, no estaba serio, simplemente lo miraba de una forma fija, incómoda, como si ya lo conociera. El hombre no saludó, no preguntó si podía pasar, simplemente se detuvo frente a él y después de unos segundos de silencio dijo: ¿tendrá un poco de agua? La voz era tranquila, pero sonaba fuera de lugar. Don Silverio dudó un momento, pero terminó asintiendo y le indicó dónde podía tomar. El hombre caminó hasta el lugar, tomó un vaso, pero en lugar de beber directamente,
hizo algo que no tenía sentido. Pidió sal, mucha sal. Lo dijo con total naturalidad. Don Silverio lo miró extraño, pero aún así le acercó un poco. El hombre comenzó a echarla dentro del vaso, no un poco, sino hasta que el agua prácticamente dejó de verse clara. Luego bebió, sin hacer gesto, sin incomodarse, como si eso fuera lo más normal del mundo. Ese fue el primer momento en el que don Silverio sintió algo raro en el pecho, una incomodidad, una sensación que no supo explicar, pero que lo hizo querer que ese hombre se fuera lo antes posible. Pero no se fue. Después de terminar el vaso, el hombre lo miró de nuevo, y esta vez habló diferente. No deberías pedir cosas si no estás dispuesto a pagar por ellas. Don Silverio se quedó en silencio. No entendía del todo a qué se refería, o tal vez sí, pero no quería admitirlo. El hombre dio un paso más cerca. Hace 3 días pediste ayuda y yo vine. No hubo viento, no hubo sonido, nada, solo esas palabras, que no sonaron como una respuesta, sino como algo que ya estaba decidido desde antes de ser dicho. Dicen que años después, cuando la gente intentaba recordar en qué momento empezó todo, siempre volvían a ese instante, no porque alguien más lo hubiera escuchado, sino porque don Silverio nunca volvió a ser el mismo después de eso. Intentó reaccionar, decir algo, negar lo que fuera, pero no pudo. No porque no encontrara las palabras, sino porque en ese momento entendió algo que le recorrió el cuerpo completo, desde el pecho hasta las manos. Algo frío, algo pesado. Ese hombre no estaba ahí por casualidad, y en el fondo lo supo desde el momento en que lo vio llegar. A veces las cosas no necesitan explicación, porque el cuerpo las reconoce antes que la mente. Y entonces vino la propuesta. No fue directa, no fue clara, pero fue suficiente, porque no hablaba como alguien que ofrece, hablaba como alguien que recuerda. Le habló de su ganado, de sus pérdidas, de las noches sin dormir, de los animales que desaparecían sin dejar rastro, de todo lo que ya había pasado y de lo que todavía faltaba por venir si todo seguía igual. Pero no lo dijo como advertencia, lo dijo como certeza. Luego le habló de otra cosa, de cómo todo eso podía cambiar, de cómo podía recuperar lo que había perdido, y más, mucho más. No había emoción en su voz, no había presión, solo una seguridad incómoda, como si el resultado ya estuviera decidido y don Silverio solo estuviera ahí para confirmarlo. Pero no sería gratis, nunca lo es, y eso tampoco tuvo que explicarlo, porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser entendidas. Don Silverio no preguntó demasiado, no porque no quisiera, sino porque en el fondo ya sabía que no debía hacerlo. Sabía que entre menos entendiera, mejor. Sabía que ponerle nombre a algo así lo hacía más real, y aún así aceptó. No hubo contrato, no hubo firma, no hubo testigos, solo un acuerdo dicho en voz baja, casi como si don Silverio no quisiera escucharse a sí mismo, pero lo suficiente para que fuera escuchado por quien tenía que escucharlo. El hombre simplemente asintió, sin sorpresa, sin duda, como si ya supiera cuál sería la respuesta desde antes de haber llegado. Luego dejó el vaso en el suelo exactamente donde estaba, como si ese pequeño detalle también formara parte de algo más grande, y se fue, caminando, igual que como llegó, sin prisa, sin mirar atrás. Y dicen que fue justo en ese momento cuando algo cambió, porque cuando desapareció entre el camino el sonido volvió. El viento regresó, los animales se movieron, los insectos hicieron ruido otra vez, todo como si nada hubiera pasado, pero sí había pasado, y el rancho lo supo antes que nadie, porque a partir de ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, de forma casi imperceptible,
Un animal que llevaba días enfermo dejó de estarlo. Otro que apenas se mantenía en pie recuperó fuerza. Luego comenzaron los nacimientos. Becerros más grandes de lo normal, más sanos, más fuertes, sin complicaciones, sin pérdidas. Después dejaron de haber muertes, ni una sola. Durante semanas, meses, nada se perdió. Y eso fue lo primero que empezó a incomodar, porque no era normal. Pero lo que vino después fue peor, porque el ganado empezó a aumentar, pero no como debería, no por reproducción, no con el tiempo que toma la vida real, sino de otra forma, porque algunos animales simplemente aparecían de un día para otro, sin explicación, sin origen, sin marca, sin historia, y aún así se integraban, caminaban con el resto, comían con el resto, como si siempre hubieran estado ahí, como si el lugar los reconociera. Y fue en ese momento cuando don Silverio entendió que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, no cuando todo mejoró, no cuando dejó de perder animales, sino cuando se dio cuenta de que ya no podía distinguir lo que era suyo de lo que no, porque sí, todo había mejorado, pero el silencio del rancho nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más profundo, más pesado, más presente. Ya no era un silencio natural, era un silencio que observaba, que esperaba, que se mantenía, como si algo más hubiera llegado y decidido quedarse, algo que ya no estaba afuera, algo que ya no rondaba, sino que ya formaba parte del lugar. Y con el tiempo, algunos empezaron a decir que no era el ganado lo que había cambiado, era el rancho, y después, don Silverio, porque hay tratos que no se rompen, no se terminan, no se olvidan, solo se siguen cumpliendo, incluso cuando el que los hizo ya no está. Dicen que, después de eso, el rancho no quedó abandonado, simplemente cambió de manos. Un hombre de fuera lo compró atraído por el terreno y por ese ganado que parecía demasiado bueno para ser verdad. Al principio todo encajaba, animales sanos, nacimientos constantes, ninguna pérdida. Era como si hubiera llegado en el mejor momento, pero no tardó en notar lo mismo que otros antes que él. El silencio, ese silencio que no se siente vacío, sino ocupado, las noches demasiado quietas, y luego, de repente, pasos alrededor del corral, sin que hubiera nadie, animales despiertos, mirando hacia un mismo punto, como si algo se moviera entre las sombras, justo donde el cerro se oscurece más. Intentó ignorarlo, pensó que eran ideas, que el cansancio le estaba jugando en contra, hasta que una madrugada lo escuchó claro, algo arrastrándose sobre la tierra, lento, pesado, rodeando el rancho igual que antes. Nunca vio qué era, pero supo que no estaba solo. Los trabajadores empezaron a irse, algunos sin dar explicación, otros diciendo lo mismo, que en ese lugar había algo que no debía estar ahí, algo que no pertenecía a este lado, pero que tampoco se iba. El nuevo dueño duró poco. El rancho no se vendió otra vez, simplemente quedó ahí, como si ya no necesitara a nadie. Y aunque nadie volvió a ver a don Silverio, hay quienes aseguran que, en ciertas noches, cuando todo se queda completamente en silencio, se alcanza a distinguir una figura a lo lejos, de pie, mirando hacia el rancho, sin moverse, como si siguiera ahí, como si nunca se hubiera ido, o peor, como si ya no pudiera hacerlo. Y aunque muchos creen que historias como la de don Silverio son casos aislados, la realidad es otra, porque en México hay lugares donde algo parecido ya estaba ahí, mucho antes de que alguien hiciera un trato, lugares donde la tierra no solo guarda historia, sino algo más, algo que no se fue, algo que no terminó, y uno de esos lugares está en el estado de Jalisco, un rancho poco conocido, lejos de todo, donde existe un punto específico que la gente evita incluso mencionar, un lugar al que todos llaman el castillo, y lo que se ha visto ahí no tiene nada que ver con un solo hombre, sino con algo
mucho más antiguo, mucho más oscuro. Dicen que hay lugares donde la historia no se queda en los libros, sino en la tierra. Lugares donde lo que pasó no terminó realmente, solo dejó de verse. En el estado de Jalisco, entre caminos de terracería, cerros secos y zonas donde la señal desaparece por completo, existe un rancho conocido por muy poca gente. No tiene letreros, no aparece en rutas comunes y quienes viven cerca, cuando lo mencionan, bajan la voz. Ese lugar se llama Castro, un rancho viejo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Casas de adobe, cercas desgastadas, tierra seca que se levanta con el viento y un silencio que, desde que llegas, empieza a sentirse distinto. No es un lugar abandonado, pero tampoco es un lugar normal. Sin embargo, lo que realmente ha hecho que ese rancho sea recordado no es el rancho en sí, es un punto específico dentro del terreno, un lugar al que todos, sin excepción, llaman igual, el castillo. Y no es un castillo como los que uno imagina. No hay torres completas ni estructuras intactas. Lo que hay son restos, ruinas de piedra vieja, muros a medio caer, columnas fracturadas y una construcción que a simple vista parece haber sido destruida hace mucho tiempo. Pero hay algo en ese lugar que no encaja con unas simples ruinas. No es solo lo que ves, es lo que sientes desde antes de llegar. Conforme te acercas, el ambiente empieza a cambiar de una forma que no sabes explicar, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. El aire se vuelve más pesado, más denso, como si costara un poco más respirarlo, como si cada bocanada tuviera un peso distinto. No es calor, no es frío, es otra cosa, algo que no debería estar ahí. El sonido también cambia, no desaparece de golpe, pero se apaga poco a poco, como si el mismo lugar lo absorbiera. Los pasos ya no suenan igual, el viento deja de escucharse como normalmente lo hace entre los cerros, y todo empieza a sentirse contenido, como si cualquier ruido fuera interrumpido antes de formarse por completo. Incluso el viento, que suele correr con fuerza en esa zona, al llegar al castillo parece debilitarse, como si no quisiera entrar del todo. Y eso es lo primero que inquieta, porque no es algo que pienses, es algo que sientes. El cuerpo se pone alerta antes de que la mente entienda por qué. Las historias sobre el castillo no son recientes. No nacieron de internet, ni de gente buscando llamar la atención. Son relatos que llevan años pasando de boca en boca, entre personas que no tienen ninguna razón para inventar algo así, y que, de hecho, preferirían no recordarlo. Gente que vivió ahí, que creció escuchando lo mismo, y que aprendió a no acercarse más de lo necesario. Algunos dicen que ese lugar fue escenario de enfrentamientos durante la Revolución, que ahí se reunían grupos armados, que hubo ejecuciones, que hombres eran llevados a ese punto y nunca regresaban. Otros aseguran que no fue solo guerra, que el lugar se usó para algo más, algo peor, algo que no tenía que ver con bandos ni con historia oficial, pero no hay registros que lo confirmen. No hay documentos, no hay archivos, no hay nada que puedas consultar para entender qué pasó realmente ahí. Lo único que existe son testimonios. Personas que han visto cosas que no encajan con la realidad, que no se explican, pero que tampoco se pueden ignorar. Una de las historias más repetidas es la de los soldados, no como sombras ni como figuras borrosas, sino como personas, caminando entre las ruinas, con ropa antigua, con uniformes desgastados, moviéndose como si todavía pertenecieran a ese lugar, como si siguieran cumpliendo algo que nunca terminó. Algunos los han visto a la distancia, entre las paredes caídas, cruzando de un lado a otro sin hacer ruido. Otros aseguran haberlos tenido a pocos metros, tan cerca que podía notar detalles, la forma en la que caminaban, la rigidez del cuerpo, la manera en la que se detenían sin razón aparente. Pero hay algo en lo que todos coinciden, el rostro, porque no es normal. Algunos dicen que están desfigurados, como si hubieran sido golpeados brutalmente.
como si sus caras hubieran quedado marcadas por algo violento. Otros dicen que ni siquiera se distingue bien, como si el rostro estuviera incompleto, como si algo lo cubriera o lo distorsionara, como si no estuviera del todo ahí. Pero todos coinciden en lo mismo: no parecen vivos, pero tampoco parecen completamente muertos. Dicen que no fue cuando llegaron, sino cuando todo se quedó en silencio, lo que les hizo entender que algo no estaba bien, porque al principio no pasó nada, solo ese silencio incómodo, pesado, que no parecía peligroso pero tampoco normal. Caminaron entre las ruinas, alumbrando las paredes, revisando el suelo, tratando de encontrar algo que justificara tantas historias, y por unos minutos realmente parecía que todo era mentira, que no había nada ahí, hasta que empezaron los pasos. No fue uno, fueron varios, como si hubiera más personas en el lugar, moviéndose, caminando sobre la tierra. Al principio pensaron que alguien más había llegado, que no estaban solos, pero cuando iluminaron alrededor no había nadie, y aún así los pasos seguían, primero lejos, casi imperceptibles, luego más cerca, rodeándolos, como si algo se moviera alrededor de ellos, marcando distancia, pero sin irse. Uno de ellos fue el primero en quedarse completamente quieto, porque vio algo entre las ruinas, una figura de pie, inmóvil, mirándolos. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, y cuando los otros voltearon también lo vieron. Era un hombre, con uniforme, pero lo que los hizo entender que algo estaba mal no fue su presencia, fue su rostro. No tenía una forma clara, era como si estuviera dañado, deformado, como si algo hubiera pasado sobre él y lo hubiera dejado incompleto. No se distinguían bien los ojos ni la expresión, solo una presencia, una cara que no debería estar ahí. Uno de ellos levantó la linterna y en el momento en que la luz le dio directo, la figura desapareció, pero los pasos no. Los pasos seguían, más cerca, más rápidos, como si ahora ya no solo lo rodearan, sino que lo siguieran. Fue en ese momento cuando corrieron. Nadie habló en el camino de regreso, nadie se detuvo, pero uno de ellos no salió igual. Días después comenzó a decir que escuchaba pasos afuera de su casa, que alguien caminaba en la madrugada con botas, arrastrando los pies, dando vueltas como en el rancho. Decía que algunas noches despertaba de golpe, con la sensación de que no estaba solo, y que a veces, sin saber cómo, ya estaba despierto mirando hacia la puerta, porque sabía que alguien estaba ahí, dentro, parado, observándolo. Nunca volvió al castillo, y no fue el único. Desde entonces, la gente evita ese lugar, especialmente de noche, porque los que han entrado aseguran lo mismo, que ahí hay algo que no se fue, algo que no terminó, algo que sigue caminando entre esas ruinas, como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguiera esperando. Y dicen que si alguna vez llegas a ese lugar, hay señales claras de que ya no debes estar ahí. El silencio absoluto, el aire pesado, esa sensación constante de que alguien está detrás de ti, incluso cuando no hay nadie. Y si escuchas pasos, no voltees, no intentes ver, no intentes entender, porque hay lugares donde el pasado no está muerto, solo está repitiéndose, y el castillo de Castro es uno de ellos. Y cuando crees que ya lo has escuchado todo, que no puede existir algo peor que lo que ocurrió en aquel rancho en Jalisco, es cuando entiendes que apenas estás comenzando a ver una parte de todo esto, porque hay historias que no se quedan en un solo lugar, no pertenecen a una casa ni a un rancho, no están atadas a la tierra, sino a algo mucho más grande, algo que simplemente aparece cuando tiene que aparecer, sin importar dónde ni cuándo. Lo que ocurrió ahí no fue un caso aislado, no fue el único, y definitivamente no fue el último, porque con el paso del tiempo comenzaron a surgir otros relatos, otras experiencias, otros eventos que parecían no tener conexión,
hasta que los mirabas de cerca y entendías que todos compartían algo en común, algo que no se podía explicar, pero que estaba presente en cada historia. Y fue así como años después, en otro lugar muy lejos de ese rancho, comenzó a suceder algo que hizo que incluso quienes conocían aquella historia desearan no haberla escuchado nunca, porque esta vez no se trataba de algo que habitaba un lugar, no se trataba de una presencia que podías evitar alejándote. Esta vez era distinto, porque esta vez había nacido. Y cuando algo así nace, no hay forma de ignorarlo, no hay forma de huir, no hay distancia suficiente que te mantenga a salvo, porque ya no está en un sitio específico, ahora está aquí, en este mundo. Esta es la historia de una mujer, de un pueblo y de una niña que nunca debió existir, la historia de la que fue llamada la hija del diablo. No todas las historias empiezan con un grito, algunas comienzan con silencio, un silencio incómodo, pesado, como si el aire supiera que algo está a punto de romperse, y eso fue exactamente lo que pasó en un pequeño pueblo, de esos que casi no aparecen en los mapas, donde las calles son de tierra y las noches son demasiado oscuras. Ahí comenzó todo, con una mujer llamada Elena, una mujer que nadie conocía realmente, no tenía familia cercana, no tenía amigos, no recibía visitas, era de esas personas que viven al margen de todo, incluso del recuerdo. Vivía sola en una casa vieja al borde del pueblo, casi pegada al monte, donde el viento sonaba distinto, donde incluso los animales evitaban acercarse. Y durante años no pasó absolutamente nada, hasta que un día alguien lo notó. Elena estaba embarazada, y no fue algo normal, porque nadie, absolutamente nadie, la había visto con algún hombre. No había pareja, no había rumores, no había historia, solo de la nada un embarazo que comenzó a crecer frente a los ojos de todos. Al principio la gente solo observaba, como siempre pasa en los pueblos. Primero miran, luego sospechan y al final inventan. Pero con Elena no había nada claro que inventar, porque ella nunca dio una explicación. Solo caminaba por las calles lentamente con la mirada baja, evitando a todos, como si cargara algo más que un hijo, como si supiera que lo que llevaba dentro no debía ser visto. Conforme pasaron las semanas, algo empezó a sentirse mal, no solo en ella, sino en todo el pueblo. Los perros comenzaron a aullar por las noches, pero no a la luna, sino en dirección a su casa, siempre hacia el mismo punto. Las gallinas aparecían muertas, sin una sola gota de sangre. Los caballos se negaban a pasar por ese camino, y quienes se atrevían a caminar cerca de su casa decían lo mismo. El aire se sentía pesado, más frío de lo normal, como si algo invisible estuviera observando. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que algunos empezaron a notar cuando la veían de cerca. Su vientre no se movía como debería. No eran patadas normales, no eran movimientos de un bebé. Era algo distinto, como si algo se arrastrara por dentro. Una mujer juró haber visto cómo su panza se deformaba desde adentro, como si algo empujara, pero no con forma humana. Dijo que parecía una mano, pero una mano demasiado grande, con dedos largos y delgados. Nadie le creyó al principio, hasta que una madrugada todo cambió. Se escuchó un grito, pero no era un grito de dolor, era un grito de terror puro, uno de esos que te hacen saber que algo no está bien. Los vecinos despertaron, pero nadie se acercó, porque después del grito vino algo peor, risas, no una risa, sino dos. Una claramente de Elena y otra que nadie pudo describir, una risa que no sonaba humana, que no parecía salir de una garganta normal. Esa noche nadie durmió y al día siguiente Elena salió como si nada hubiera pasado, caminando por el pueblo con una calma inquietante, pero algo en ella había cambiado. Su mirada estaba vacía, completamente vacía, como si ya no hubiera nadie dentro, y su vientre había crecido demasiado, más de lo que debería en tan poco tiempo. Las semanas siguientes fueron peores, mucho peores. La gente dejó de pasar por su casa,
Los niños tenían prohibido acercarse, y fue entonces cuando alguien lo dijo en voz baja, primero como una broma, luego como una advertencia. Eso que trae no es un bebé, eso no es humano, es la hija del diablo, y el nombre se quedó, creciendo junto con el miedo. El parto ocurrió una noche de tormenta, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba pasando. Nadie estuvo ahí, nadie se atrevió, pero todos escucharon, los gritos, los golpes, algo chocando contra las paredes, como si algo intentara salir antes de tiempo, y luego silencio, un silencio total que duró varios minutos, hasta que finalmente se escuchó el llanto. Pero no era el llanto de un recién nacido, era un sonido más grave, más profundo, como si no perteneciera a este mundo. A la mañana siguiente, Elena apareció caminando por el pueblo, sosteniendo algo envuelto en una manta. No dijo nada, solo caminó como si quisiera que todos lo vieran, y alguien lo notó. Algo se movía dentro de la tela, pero no de forma normal. La manta se levantaba en formas extrañas, como si lo que estaba dentro no tuviera una forma fija. Un hombre decidió acercarse, quizás por curiosidad o por orgullo. Le pidió que le mostrara a la niña. Elena lo miró y sonrió, una sonrisa que nadie olvidó, y lentamente abrió la manta. El hombre retrocedió sin poder hablar, su cuerpo comenzó a temblar y después vomitó sin control. Repetía que eso no podía ser posible, pero nunca dijo lo que vio. Esa misma noche desapareció. Después de eso, nadie volvió a pedir ver a la niña, pero las cosas empeoraron, porque ahora ya no era solo la casa de Elena. El pueblo entero comenzó a cambiar. Las noches se volvieron más largas, más pesadas, y comenzaron los susurros. Personas aseguraban escuchar una voz infantil cerca de sus oídos cuando estaban solos. Una voz que decía, ¿quieres jugar? Los niños empezaron a enfermar sin razón. Algunos hablaban dormidos, mencionaban palabras que nadie entendía, y dibujaban siempre lo mismo. Una figura pequeña con ojos completamente negros y una sonrisa demasiado grande, hasta que ocurrió la primera muerte. Una niña fue encontrada en su cama sin señales de violencia, pero con una expresión que nadie pudo olvidar. Tenía los ojos abiertos mirando algo que no estaba ahí, y una sonrisa marcada en el rostro. Después de eso, el miedo dejó de ser un rumor y se convirtió en certeza. Esa cosa no era humana, no debía existir, había que detenerla, pero nadie se atrevía, hasta que un grupo de hombres decidió ir a la casa de Elena durante la noche. Entraron con miedo pero con decisión, y la encontraron sentada en medio de la oscuridad, con la niña frente a ella, no en brazos, sentada sola, mirándolos. Lo que vieron esa noche, ninguno pudo describirlo con claridad, porque no parecía una niña, era algo usando la forma de una niña. Sus ojos no reflejaban luz, y su sonrisa era demasiado perfecta. Entonces escucharon una voz que no salió de su boca. Llegaron tarde, y en ese momento el miedo se volvió absoluto. Los hombres huyeron sin mirar atrás, algunos llorando, otros rezando. Pero desde esa noche la niña dejó de quedarse en la casa. Comenzó a aparecer en distintos lugares, en las calles, en las ventanas, en los patios, siempre observando, siempre sonriendo, siempre un poco más cerca. Una mañana Elena desapareció y nunca volvió a ser vista. Su casa quedó vacía, pero la niña no, porque algunos aseguran que nunca fue su hija, que Elena solo fue el medio, y que lo que nació esa noche no pertenecía a este mundo. Hasta el día de hoy el pueblo sigue ahí, más pequeño, más silencioso, pero con una regla que nadie rompe. Cuando cae la noche nadie sale, porque dicen que si caminas solo y escuchas una voz detrás de ti, no debes voltear, porque si lo haces la verás, y si la ves, ya no podrás salir del pueblo, nunca, porque te habrás convertido en parte de su juego, y cuando eso pasa, ya no eres tú. Te conviertes en otro más que la ha visto, otro más que entiende demasiado tarde por qué la llaman la hija del diablo. Y al final hay algo que debes preguntarte:
porque historias como esta no desaparecen, no terminan cuando se dejan de contar, siguen ahí, en silencio, esperando a que alguien más las escuche, o peor aún, a que alguien más las viva. Así que la próxima vez que estés completamente solo en la noche y sientas que algo te observa, no lo ignores, pero tampoco voltees demasiado rápido, porque hay cosas que no necesitan ser vistas para saber que están ahí. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete, porque esto apenas comienza. Y créeme, hay historias mucho más oscuras esperando ser contadas. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando tú quieres. Algunas se quedan contigo. Terror dimensional.